empezar a conversar con vos con esto del poder de la duda. Ver si la duda sirve como un motor de aprendizaje y la posibilidad también de poder desaprender lo que nosotros aprendimos, como para aprender cosas nuevas. Bueno, a ver, hay que diferenciar un poco, me parece a mí, cuando se habla de ciencia, cuando se habla de método científico, cuando se habla de una institución como puede ser la academia, cuando se hablan de instituciones gubernamentales, porque a veces está todo tan mezclado. eh, Nos encontramos con los paradigmas sociales absolutamente mezclados y muchas veces invertidos. Cuando te hablo de paradigmas sociales, básicamente me refiero a la economía, a la religión, a la ciencia y a la política como formas humanas de organización y de conocimiento. Claro, eso automáticamente alguien que me esté escuchando puede pensar que estoy hablando de instituciones, pero en realidad estoy hablando de paradigmas universales. Cualquier sociedad, en cualquier momento de la historia y en cualquier lugar del mundo, tuvo que dar respuesta a estas cuatro grandes cuestiones, ¿no? Cada paradigma se responde, está aparejado a una gran pregunta humana. El paradigma de la ciencia se pregunta por el saber, el paradigma de la economía se pregunta por el tener, el paradigma de la religión se pregunta por el creer y por el sentir, y el paradigma de la política se pregunta por el poder. Entonces, en primera medida, que se comprenda esta reducción que me permito hacer como marco teórico, que como toda reducción no es la realidad. ¿Sí? La realidad, obviamente, todo eso está mezclado, pero bueno, desde mi lugar y desde mi disciplina, desde mi profesión, tengo esta formación o deformación, cada uno podrá ponerle el nombre que quiera, de hacer como un pequeño marco teórico para que se entiendan los conceptos y poder desarrollar y ver si estamos o no de acuerdo en algunas cosas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la duda, yo entiendo que vos me lo planteás desde el punto de vista del método científico, ¿no? La duda como ese motor de intentar comprender la naturaleza. Ahora bien, no solo tenemos la duda en el paradigma de la ciencia, sino que también tenemos la duda en el paradigma de la religión, que son los dos grandes eh, paradigmas del conocimiento humano. Hay cosas que se pueden responder desde la ciencia con su método y hay cosas que no. Pero claro, vivimos en una época ateomaterialista, posmoderna, donde no se creen en verdades trascendentes, mucho menos en universales, y por supuesto que las cuestiones que tienen más que ver con la intuición, eh, con la conexión en planos más sutiles, son descartadas. En esta sociedad hablo, David, desde el punto de vista hegemónico. No digo que todo, obviamente, de hecho, yo no estoy de acuerdo con eso, entonces esto no es una cuestión totalizadora, pero creo que podemos estar de acuerdo en que el mainstream o la hegemonía, esa porción del paradigma de la religión, repito que no la estoy eh, asemejando con algo institucionalizado, ni siquiera con un dogma específico, sino con esta cuestión humana del creer, lo deja un poquito de lado, ¿sí? Pero bueno, si te parece, circunscribiéndonos a la duda desde el punto de vista de la ciencia, siempre fue el motor de la ciencia. Lo que pasa es que muchos sacan la bandera de la ciencia haciendo trampa. En realidad tienen una ideología política que quieren plasmar y establecer desde una visión un poquito totalizadora e incluso diría fascista en muchos casos, de anular las disidencias. Y eso en el terreno de la política podemos decir que estamos de acuerdo, pero todos aquellos que tenemos formación en ciencias sociales, en epistemología, en metodología de la investigación, sabemos que la ciencia no es un consenso, más bien todo lo contrario. Muchas veces yo escucho esa definición de ciencia, ciencia igual consenso. Bueno, qué sé yo, probablemente es una acepción de ciencia que podamos encontrar en algún diccionario, no estoy diciendo que no comprenda a lo que se refiere. Ahora, a mí me gusta pensar más la ciencia como una metodología, ¿sí? Y la verdad que en la ciencia el último juez es la naturaleza. Entonces, la duda frente a lo establecido es la actitud científica, no otro. La aceptación del consenso no es una actitud científica, no lo es. Eh, en algún momento, David, yo había confeccionado muy rudimentariamente
una categorización de científicos para que se comprenda el punto, ¿no? Yo digo que hay al menos 3 estereotipos o 3 tipos ideales de científico. Está el científico operario, que es aquel que estudia determinado protocolo o determinada doctrina o determinado paradigma para luego replicarlo sin cuestionárselo, ¿sí? Que por supuesto que es necesario, es útil, porque imaginémonos, si no, que no podrían existir los ingenieros, no podrían existir los arquitectos, no podrían existir. Podría construir un puente. Claro, porque si no existieran científicos operarios, en el mejor sentido de la palabra, sería toda una cuestión mental. Eh, por supuesto, son como distintos momentos. Después tenemos el científico filósofo, que es aquel que se pregunta, obviamente, por el método, que intenta encontrar las debilidades, las grietas del paradigma, que Thomas Kuhn, ¿no?, lo explicaba como esto de la revolución en la ciencia, como esto de paradigmas que van mejorándose los unos a otros. Y después tenemos el científico investigador, que es aquel que una vez que encontró una grieta, encontró un problema que desmorona al paradigma, bueno, encuentra un modelo o pretende encontrar un modelo nuevo que explique, que se acerque mejor a la realidad. Ahora bien, y ya te doy paso, no quiero que esto se vuelva un monólogo. Em, Esos paradigmas no son verdaderos, son modelos que intentan explicar una realidad. La ciencia tiene absolutamente vedada la verdad con mayúscula. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos del método científico es la falsación. Eso significa, David, que si yo te digo que el agua hierve a 100 grados, solamente será un argumento científico en tanto y en cuanto vos puedas comprobarlo. Entonces vos podés ir a hacer el experimento en tu casa y ver si da eso. Entonces, ese es un argumento científico. Ahora, si yo te digo que Jehová es el Dios único y verdadero, será bastante difícil que vos me permitas hacer pasar eso por un planteo científico por el simple hecho de que no es inválido o válido el argumento, sino que no es científico, porque no es falsable. Y por ende, y ya termino con esto, si para que un argumento sea científico tiene que tener la característica de ser falsable, ergo no es verdadero, porque lo verdadero no es falsable. Lo verdadero es, fue y será verdadero, es inmutable. Entonces, simplemente, perdóname si la hice un poco extensa la respuesta, pero me parece que cuando se habla de la duda, cuando se habla de la ciencia, está bueno hacer un marco, un contexto de a qué considera cada uno duda, ciencia, o método científico o lo que sea. Y bueno, te doy paso, por supuesto, a que me digas tu opinión, o si querés, lo que quieras. Con respecto a lo que tiene que ver con la educación, yo Mm. veo que en las aulas tradicionales todavía sigue esa idea o ese tipo de educación que viene de siglos pasados, en los cuales hay un docente que se para enfrente de los alumnos, baja la información y la información que es dada es como que tiene que ser asumida como tal por los alumnos. Y no se los invita a la reflexión, a pensar un poco más allá, a permitirse dudar de lo que te están transmitiendo. Creo que ya cuando entramos al terreno de las creencias y salimos del rudo terreno del método científico, no hay errores y aciertos, hay apreciaciones. Yo estoy de acuerdo en lo que decís, simplemente te agregaría que esto no creo que sea algo ni de la modernidad, ni del método de enseñanza moderno, que por supuesto es perfectible en muchísimos casos, pero creo que esto es un dilema humano universal. Es decir, si vos me preguntás cuál es la batalla eterna, es la batalla entre el individuo y lo colectivo, que de ninguna manera es una batalla de aniquilación, porque si no, no existiría o el individuo o el colectivo, pero sí es una batalla de sometimiento. A mí me gusta mucho la mitología, de hecho, yo soy sociólogo, desarrollé una línea dentro de la sociología, que es la sociología mitológica, porque creo que en el mito hay verdades encriptadas que las sociedades buscan humanizar su presentimiento a través de estos mitos, ¿no? Que son representaciones simbólicas de verdades trascendentes. Y hay muchos mitos que hablan de esta imagen de domar a la serpiente. No sé si en algún momento has escuchado de diferentes tradiciones muy, muy diferentes, y vas a ver que a la serpiente no se la aniquila, no se la mata, porque si no, no hay relación. El chiste, en todo caso, sería poder domar a esa serpiente, ¿no?
¿A qué me refiero? Alegóricamente, eso podríamos decir que la serpiente a la que debemos domar es la tentación de la comodidad, ¿sí? Em, todo el tiempo, desde que somos muy chiquitos, desde que estamos en la panza de nuestra madre, batallamos contra el confort, ¿sí? ¿Qué niño quiere nacer? Bueno, no sé, pero evidentemente no es un paso muy placentero, no lo recordamos, pero evidentemente es bastante traumático. ¿Por qué? Porque tengo alimento, porque tengo cariño, porque estoy cálido, porque tengo amor, porque estoy en el mejor lugar que puede estar un bebé, que es en el vientre de su madre. Sin embargo, la vida me indica que tengo que salir, romper ese primer cascarón, ese primer huevo cósmico, al estilo Hermann Hesse, ¿no? Romper esa comodidad, y ese proceso no termina nunca en la vida, David, porque la panza de mi madre luego se transforma en mi hogar, donde papá y mamá son superhéroes o semidioses o dioses que saben todo y son perfectos, y llega un momento de la adolescencia donde me doy cuenta que no, que quizá papá no tenga todas las respuestas, y ahí hay otro dolor y otro trauma, y hay otro cascarón a romper, y después es mi círculo de pertenencia, imaginemos, social, mis amigos, o mi grupo de estudio, es decir, todo el tiempo estamos luchando entre el confort y romper cascarones. Y a veces algunos rompen muchos cascarones y algunos se quedan en el segundo o en el tercero. Eso depende mucho de la voluntad de cada uno. Entonces, vos me decías, no se incentiva a la duda. Y yo digo, ¿y cuándo se incentivó a la duda? En general es un proceso humano bastante natural el querer establecer determinada forma de ver el mundo y defenderla, vamos a decirlo. Es muy difícil que los paradigmas no se nieguen a morir. Entonces, por supuesto que hay toda una maquinaria, que esto no es una gran conspiración, donde está absolutamente todo digitado, donde de la maestra de la primaria hasta el último profesor del posgrado están de acuerdo en una mentira. Esto es un sistema, esto digamos, es mucho más sencillo de comprender. Esto tiene una inercia social. Eh, el confort hace que yo me identifique con mi título. Entonces, yo soy licenciado en sociología. Bien, como a mí en la facultad no me dijeron que los mitos podrían tener interés para el sociólogo, yo no lo tomo, porque me es incómodo, porque no tengo maestro, porque soy autodidacta, porque tengo que ir, me tengo que equivocar, tengo que leer. Entonces, si a mí me gana el confort, me quedaré en ese cascarón, que no está mejor ni peor. Simplemente lo que estoy intentando hacer es explicar desde mi punto de vista ese fenómeno social espontáneo, natural, que sucede hoy, que sucedió ayer y que sucederá mañana. Es esa guerra eterna entre el confort, ¿sí? Entre esa serpiente, si se quiere, viste que te hablan de la tentación del diablo. Para mí es esa, la masificación, o el individuo con voluntad que dice, bueno, acá yo no estoy de acuerdo y me levanto, ¿sí? Esa sería un poco mi perspectiva. Me gusta mucho este concepto que vos comentás de la zona de confort. Como que por defecto nosotros como personas intentamos ir hacia lo que conocemos, a lo que sabemos, no arriesgarnos. Creo que eso por ahí está un poco marcado en nuestro ADN. Y me gustó mucho este concepto que vos comentabas de los muchos cascarones, porque también hay muchas veces que uno piensa que salir de la zona de confort implica romper un cascarón y a partir de ahí, de cierta manera, empezás a ver la Matrix o verdades reveladas, cuando en realidad no es que existe un solo cascarón, sino que son muchos que se pueden romper. Me gustaría si me podés comentar un poco si tenés desarrollado ese concepto un poco más en profundidad. Sí, bueno, eso es una concepción, te diría yo, cosmogónica. Es decir, cuál es mi concepción espiritual del cosmos, su origen y nuestro rol ahí. Entonces, creo que es la pregunta más amplia y ambiciosa que me podés hacer. Intentaré sintetizarlo de alguna manera. Hay una tradición que tiene muchos nombres, podés conocerla como tradición hermética, también como tradición órfica, como gnosticismo, también podés verlo como, qué sé yo, sabiduría hiperbórea. Diferentes culturas lo han explicado de diferentes maneras, pero
también en la literatura, por supuesto, Edgar Allan Poe, te lo mencioné a Hermann Hesse, te puedo mencionar en la música Wagner, bueno, en la psicología Carl Gustav Jung, en la sociología tengo mis enormes sospechas, pero ninguno se ha pronunciado, entonces yo no voy a sacar a nadie del closet, pero que básicamente es una concepción sobre el cosmos que habla de un huevo cósmico, ¿sí? De un inicio perfecto, totipotencial, que incluía todo, incluía lo bueno y lo malo, ¿sí? Es el famoso Dios Abraxas, vamos a decirle, para aquellos que han buceado por alguno de esos lugares. No es más que comprender que si algo es perfecto, por perfecto se entiende bueno y malo. No, la perfección no es solamente armonía o solamente bondad, porque para que haya luz tiene que haber oscuridad, si no, no hay luz, si no, no hay relación, no hay nada, o hay todo, que ese es lo complejo de esta cosmovisión. Ese huevo cósmico, que se supone que en algún momento se dividió, eh, el mito griego habla de una guadaña de Cronos, ¿sí? Fíjate vos, el tiempo que separó a Urano, que era el cielo, y a Gea, que era la tierra, y dio lugar a la vida, y se arma como este lugar que vivimos en esta dimensión espaciotemporal, gracias a, obviamente, el dios del tiempo. Bueno, otras tradiciones lo figuran de otra manera, no viene al caso, pero esta cosmovisión plantea que hay una correlación entre el macrocosmos y el microcosmos. ¿Esto qué significa? Que hay una suerte de fractalidad. Que esto que yo te estoy describiendo en lo más macro está también representado en lo más micro. Pareciera ser que este es un universo fractal, en ese sentido, que en la mínima expresión uno puede encontrar la máxima. Es decir, que este proceso cósmico también sucede en nosotros. Ese cascarón primigenio que se rompe eh, también sucede en nosotros, de forma simbólica, pero también de forma absolutamente material y concreta. Que tiene que ver con esto que vos decías, que me gustó y te lo tomo, ¿no? Esto de romper el cascarón da miedo porque uno no sabe lo que está afuera. Y ahí está la valentía del héroe, esta idea mitológica del héroe, desarrollada por Carl Gustav Jung y después seguida por Joseph Campbell, en la cual te dice, bueno, la actitud heroica es justamente, si vos tenés el diario del lunes, David, no sos muy valiente, si yo te digo, che, quédate tranquilo que hay red. No, estamos en un cascarón. ¿Sabemos lo que hay afuera? No sabemos. Cuando rompemos el cascarón, vemos quizá que hay un mundo más amplio, mejor. Sí, bueno, pero eso lo supimos después. En la previa está esa actitud heroica de aquel que, entre comillas, se tira a la pileta sin saber que hay agua, sin tener la vaca atada. Bueno, ese salto al vacío, que también Nietzsche lo decía, ¿no? Un abismo llama a otro abismo. Hay mucho escrito, lo que pasa que es difícil comprender que hay un hilo que une todos esos autores, pero cuando uno más o menos comprende esa sintonía, es tarea de uno ir hilándolo, no para venerar a esos autores ni para hacerse erudito, sino para que eso sea herramienta útil para la vida. Y si me permitís, para cerrar esta idea, yo creo que la única manera de romper cascarones es mediante el proceso del autoconocimiento, también conocido como individuación, que también es una parte importante de esta cosmovisión, que considera que hay una parte en cada uno, por eso se habla de individuos, que es eterna, que es única, irrepetible, sin semejante. Em, pero bueno, digamos, vivimos en una época donde las religiones monoteístas nos hablan de un Dios solamente bueno, donde lo inconsciente o lo oscuro o lo malo es desterrado al infierno con un hombre con cuernos y cola y un tridente. Es complejo vivir en esta época. Yo me compadezco y compadezco también a mis congéneres porque en otras épocas, David, había una posibilidad mucho más profunda de interpelación psíquica, ¿sí? Es decir, no se cerraban las puertas hacia lo inconsciente, hacia lo que desconozco de mí, hacia lo oscuro, no como negativo, sino como justamente eso que no conozco de que está fuera del cascarón. Así que esta charla que estamos teniendo es el momento más difícil y complejo para tenerla en la historia de la humanidad, es exactamente este que estamos teniendo,
en esta cultura, en esta época y en este mundo que nos toca vivir. Yo siempre digo que el héroe no es el que no tiene miedo, sino el que a pesar del miedo decide hacer la acción que tenga que hacer. Por ejemplo, en este caso, siguiendo la analogía, lo que tiene que ver con romper el cascarón. Y uno de los puntos que quiero tomar de lo que comentabas recién es, ¿por qué crees que de cierta manera las personas fueron perdiendo su espiritualidad? Yo creo que hay una manera, hay una explicación que a mí me gusta mucho que la dio el propio Sigmund Freud cuando habló de las heridas a la psique. Y él decía que hubo tres grandes heridas a la autoestima, vamos a decirle, humano. El primero, claramente, Copérnico, que viene a cambiar el eje del universo, viene a decir que nosotros no somos el centro de lo creado, sino que somos un planeta más. Eso, desde el punto de vista psicológico, es una herida impresionante, al margen de lo que cada uno pueda opinar sobre la verdad o falsedad del planteo de Copérnico. Me voy a ceñir a las palabras de Freud. Eh, la segunda herida tiene que ver con Charles Darwin, que nos viene a decir que no solamente somos un planeta más sin interés, sin diseño, sino que además nosotros somos un animal evolucionado. Es decir, el ser humano pierde su cualidad divina que hasta ese momento tenía, como diseño, imagen y semejanza de un dios o un creador. Bien, y por último, él se ponía a él mismo como descubridor del inconsciente y él decía que ni siquiera éramos dueños de nosotros mismos, ¿no? Esa sería para él la tercera herida. Hasta ahí Freud, ahora empieza a hablar Rafael. Yo creo que la herida de Freud no fue esa solamente. La herida de Freud fue negar el inconsciente colectivo, que es lo que para mí no solamente fue el redescubridor del inconsciente, sino que además negó la posibilidad de que exista algo llamado inconsciente colectivo. Y eso para mí tiene una importancia supina en términos de las heridas a la psique. Entonces, ¿qué resultado? Bueno, y ahora estamos transitando una cuarta revolución industrial donde ya nos plantean el transhumanismo, como que ya ni siquiera somos perfectos en nuestro diseño, sino que necesitamos brazos biónicos, piernas más fuertes, no sé, ya ni siquiera estamos Inteligencia hablando de artificial. la inteligencia artificial, pero transhumanista, ya estoy hablando de intervenciones al físico del ser humano. La cuestión de los chips, bueno, implantación de computadoras muy a lo Black Mirror, bueno, imagínense eso, exactamente a eso me refiero. ¿Qué tenés como resultado? El resultado cultural de eso es un sujeto que cree que no tiene ningún tipo de importancia. Es un nihilismo extremo donde yo vine a este mundo a nacer, crecer, consumir, comerle el hígado al de al lado, no cooperar, sino competir. Si tengo que destruir y pisar cabeza, tendré que hacerlo, porque si no lo hago yo, lo hace otro. Además, no hay que rendir cuentas a nadie, porque esto es producto del azar absoluto, de una roca que chocó con otra roca y que entonces, pero sin embargo hay un equilibrio impresionante, pero en realidad también eso es, bueno, te la regalo. O sea, realmente nosotros estamos cabalgando una muy, muy difícil. Nuestra cultura es, sin lugar a dudas, la cultura más difícil que ha tenido, por lo menos de lo que se tiene registro, la humanidad. Al menos en esta vuelta de la rueda del samsara, ¿no? Digo yo. Es muy complejo convivir con esos mensajes que se dan desde lo simbólico, pero también desde lo real y concreto todos los días. Y además, lo importante de mencionar, David, respecto a esto es que no es que si a mí no me interesa el tema, entonces esto no me empapa. No. A nosotros cuando nacemos nos dan una cosmovisión por default. Nos dice, señor, usted se llama David Pablo, nació en determinada época, este es su país, estos son los valores Una y estos religión. son, claro, ponele, esta es la religión y estos son los preceptos y ahí nos meten Copérnico, Darwin, Freud y toda la trupe. Así que, bueno, por ahí un poco puede venir la explicación de la actualidad también. Dicho esto, lo que voy es, ¿cómo es el paso de poder desaprender todas estas cuestiones? Porque en definitiva,
estamos tan bombardeados de estímulos desde que nacemos, tal como vos lo comentabas, que llega un punto que nos terminamos creyendo eso, por más que no sea de esa manera. Pero con tanto bombardeo de cosas, llega un momento, un punto que poder desaprender todo eso que nosotros dimos por sentado lleva, lleva mucho, mucho esfuerzo. Hay que ser realmente un héroe, tener valentía, replantearse, poder salir de esta zona de confort. Eh, tam- También me interesa saber tu opinión, en qué punto se genera la duda, si es que realmente hay una duda en algún momento de cada una de las personas que se plantean esto. O no, o las personas siguen siempre en su zona de confort y son algunas pocas que realmente les interesa saber un poco más allá. Arranco por lo mismo que te respondí al principio. No creo que esto sea un problema moderno, ¿sí? O sea, creo que esto es una cuestión que existe de que el tiempo es tiempo. Agarrá el momento de la historia que vos quieras, la tradición que vos quieras y vas a tener individuos que hacen un camino de introspección, de autoconocimiento, de individuación, y vas a tener muchos otros que no, que siguen la manada, que se masifican. El tema es que hay manadas mejores que otras, y eso solamente lo puede definir el sujeto que la vive. ¿Quién soy yo para decir si la cosmovisión Veda era buena o mala, digamos? Pero lo que sí es cierto es que siempre hay individuos que se retiran para volver. Eso es lo interesante, esto no es un exilio. Bueno, no, entonces como no estoy de acuerdo con esto, entonces me voy solo a vivir al medio del campo. Bueno, esa no es mi forma de verlo. Es más complicado, pero yo me quedo donde estoy. Eh, entonces, mira, hay algo que para mí es fascinante que tiene que ver con la alquimia. Es un tema muy largo, es un tema que, por supuesto que conozco solamente lo básico, pero en algún momento se creyó que la alquimia solo era realizada para la transformación de metales en oro, ¿sí? Se suponía que lo que buscaban, desde su creador, Hermes Trismegisto, para acá, era un proceso químico en el cual se buscaba llevar los metales hasta el punto de lograr el oro. Y empezaron a haber tradiciones, entre ellas el I Ching, las tradiciones chinas, y después en Occidente gracias a psicólogos como Carl Gustav Jung, entre otros, se dieron cuenta que en realidad eso era una alegoría de un proceso interno de autoconocimiento, que el oro que se estaba buscando era el oro propio. De hecho, si vos ves o lees o escuchás la obra de el oro de El Anillo del Nibelungo de Wagner, se habla del oro del Rin. Bueno, ese oro, justamente, uno lo puede ver como algo, como todo mito, David, lo puedes ver como algo literal o como el mensaje, el símbolo que tiene por detrás, esa verdad encriptada. Ese oro se logra a través de un proceso alquímico que es justamente la individuación, que tiene 4 pasos, ¿sí? Que tienen nombres un poquito raros. Nigredo, albedo, citrinitas y rubedo. No importan los nombres, pero sí lo que importa es conceptualmente lo que está por detrás. Lo primero, lo nigredo es vaciarse, es negar todo. Es decir, Truman Show le cae al tipo un farol enfrente y de repente le cambió la cabeza y se dio cuenta que estaba dentro de una mentira. Y lo primero que hace es desesperar y negar todo. Entonces ya negaba si el amigo era amigo de él, si su mujer lo quería o no lo quería, porque es un proceso que hay que vivir. La negación es ese momento donde no quiero leer más diarios, me quiero ir a vivir al campo, quiero despegarme de todo. ¿Nos podemos quedar ahí? Nos podemos quedar ahí. ¿Sí? Ahora, el siguiente paso ya sería vaciarse, ¿no? Vaciarse un poquito. Bueno, mejor dicho, empezamos a ver información alternativa, entonces hablo con David, hago una entrevista con este, leo esto, leo lo otro, es decir, no lo oficial, sino que me alejo y empiezo a estudiar todo lo anexo, lo que sea contracultural, ¿sí? Pero después viene un momento de vacío donde yo me tengo que vaciar. Eh, y en ese proceso, que es muy difícil, es en el proceso donde el héroe vuelve a su patria. Ulises viaja a Troya, pelea en la guerra, pero después vuelve a Ítaca. Pasa por este proceso alquímico también, para llegar
a la última versión, que es la Ruedo, que es la de vuelvo revestido con mis propias ropas. ¿Qué significa eso? Vos por ahí me ves y soy un tipo de camisa y jean, pero no soy el mismo que era antes. Pero vos sacás la foto y vos decís, pero vos sos el mismo. No, no soy el mismo. Porque pasé por un proceso de negación, de investigación, de vaciamiento, y hoy estoy en el mismo lugar que estuve siempre, pero en un proceso de autoconocimiento. Que por supuesto, David, no voy a tener la arrogancia de decir que se completa, que ya fue completado. No sé cuántos cascarones más voy a tener que romper. Lo que sí sé es que espero tener voluntad para hacerlo. No es que es un proceso que termina y vos decís en vida. Se supone que quizá en esta obra nos toque esa. Pero lo que sí es una actitud. Hasta el último de los días, no dormirse en los laureles. ¿Sí? Pueden ser grandes o chicos, pero laureles es el fin. Tomo un hilo de lo último que comentaste. ¿Cuál es el paso o el proceso en el cual podemos ir autodescubriéndonos o revelándonos verdades o saber que es por ahí lo que nosotros estamos buscando como respuesta? ¿Qué te parece a vos? ¿Por dónde sería? Como para tener una visión más optimista, si se me permite el término, de que hay una posibilidad de transformación, que todos podemos cambiar, que podemos buscar la verdad, que vaya a saber uno cuál es, pero siempre tener esas ganas de saber que hay algo más, o al menos confirmar que lo que se te ha dado en algún momento es lo que es y no es otra cosa. Como vos comentabas, por ejemplo, lo de la alquimia. Yo no imaginé que tenía ese trasfondo. De hecho, es la primera vez que lo escucho. Siempre pensé que la búsqueda era cambiar un material por otro en el medio, un proceso químico, pero no que tenía ese trasfondo. Entonces, es importante tener algún disparador que nos permita a nosotros ir descubriendo hasta estos, creo que lo denominaste como anexos vos, a, a lo que estuviste investigando o estudiando por tu cuenta con un disparador específico. Ujú. ¿Podrías comentar o sugerir cuál sería ese camino que tendríamos que seguir como para buscar una verdad o confirmar que lo que estamos viviendo o haciendo o aprendiendo es lo, entre comillas, correcto? Sí, lo que no puedo es decirle a cada uno cuál es su camino, porque eso es justamente parte del proceso. A mí hay una palabra que para mí es fundamental, que es la palabra terapia, que es una palabra que viene del griego terapeia, que significa el cuidado del sí mismo. Entonces, por suerte, hay muchas terapias, tantas como, em, como individuos haya. ¿Por qué? Porque quizá para mí sea revelador hacerme una carta astral con un astrólogo, o hacerme una carta numerológica, o las cartas del tarot, o la lectura, o las artes marciales, o las terapias más tradicionales desde el punto de vista psicológico, o la meditación, o la música, bueno, o el arte. Cada uno tiene su propia salida del laberinto. Y el laberinto es un arquetipo también, es un mito que se repite mucho, que se decía que Teseo, que era el héroe que fue a luchar contra el Minotauro de Creta, lo que muchas veces no se menciona en ese, y que para mí no es casual, no se menciona en ese mito, es que hay un elemento tanto o más importante que el Minotauro. Hay un segundo peligro, que es el laberinto en sí. Entonces él diseña, junto con su amada, un, un mecanismo muy rudimentario, al estilo Hansel y Gretel, ata un hilo dorado a la entrada del laberinto, entra, lucha con el Minotauro, lo derrota y después puede volver a salir. Eso significa orientación. No solamente la voluntad del guerrero, del héroe, ¿sí? Porque yo puedo ser muy valiente y decir, se terminaron los sacrificios al Minotauro, voy a entrar yo a derrotarlo, pero ¿qué favor hago si entro, derroto al Minotauro y no puedo salir? En esta cosmovisión que yo te decía, donde algunos dicen que estamos presos en esta obra, otros dicen que elegimos venir, a mí me gusta pensar que elegimos venir. Bueno, si yo elijo entrar a un laberinto como es este, con el riesgo de que me coma el minotauro, es decir, que me sacrifique la masa, transformarme en masa, perder mi identidad,
pero no tengo orientación, igual me voy a perder. ¿Y en qué me voy a perder? Y entonces voy a creer que David Pablo Yaps es el mejor entrevistador y solamente voy a ver sus entrevistas, porque me perdí en el sueño de él. O al revés, vos te perdés en mi sueño y decís, no, al único que voy a escuchar es a Rafael, pues es el tipo que... Pasa mucho eso, pasa muchísimo, que tenés terapeutas que dicen, solamente el mejor es este, o solamente nos dormimos en el sueño de los demás, ¿no? Entonces, yo creo que la única forma para empezar por el camino de la individuación y del autoconocimiento, primero, es reconocer que hay un espíritu eterno en nosotros. Segundo, es reconocer que ese espíritu eterno convive a su vez dentro suyo con el macrocosmos, ¿sí? El macrocosmos entendido como el inconsciente colectivo, ¿sí? Como los dioses, porque los dioses existen. Los dioses arquetípicos existen en términos de energías, no sé qué serán, no sé si será algo físico, electromagnético, no lo sé, pero hay una existencia de los dioses autónoma a la mía, ¿sí? Y que ahí hay una negociación, como te decía, no es una batalla de aniquilamiento, pero sí de dominación. Es decir, yo dentro de mi microcosmos reconozco que hay un espíritu que es el que jerárquicamente ordena, que convive con otros argumentos, ¿sí? Así que bueno, ya te digo, no puedo decirte cuál es la salida para cada uno, porque como dice mi amigo Lole, cada uno nos hemos extraviado de formas diferentes y sería arrogante y además inútil que yo le dijera a alguien cuál es la mejor terapia, pero sí saber que el proceso es justamente el conocimiento, el autoconocimiento. Y mucho mejor si eso se puede hacer en comunidad. Esto no es un proceso solitario. El individuo y la comunidad están unidos desde el vientre materno hasta la muerte. No hay tal cosa como el individuo individualista que vive ajeno a lo que sucede. Entonces, ese proceso es duro, pero es mucho más dulce si se vive en comunidad. Me encantó esta última reflexión. Yo quería agradecerte mucho tu tiempo, por la buena predisposición para que podamos armar esta charla, esta reunión. Y bueno, esperemos que en algún momento sea hasta la próxima. ¿M? Eternamente agradecido por tus palabras, mucho que pensar me deja a mí, así que voy a estar rumiando cada una de las palabras que comentaste como para después poder sacar una conclusión. Así que estoy muy agradecido por tu tiempo y como te decía, espero que sea hasta la próxima. ¿M? Bueno, David, el agradecido soy yo. Gracias por haber pensado en mí y bueno, a disposición para futuras charlas. Me sentí muy cómodo y fue un placer hablar con vos y también conocerte. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Hasta la próxima entonces. Adiós. Adiós. Sonidos que atrapan, no me dejan ir. Gotas de eco en la inmensidad. Viajes sonoros en la mente crear. Con cada nota dejarse llevar. La frecuencia se mezcla con la piel. Y en el silencio la música fiel.